Continúa la búsqueda del hombre que misteriosamente desapareció en el juego de los Broncos contra los Chargers el pasado jueves, Juan Carlos. Varias autoridades junto con la familia piden la ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Paul Kitterman. Karen Vega salió a investigar y nos cuenta más en vivo. Karen, ¿qué es lo que dice la policía de Denver hasta el momento? Juan Carlos, la tarde del jueves fue la última vez que la familia de Paul Kitterman lo vio mientras disfrutaban del partido de los Broncos contra los Chargers. 4 días después, aún no saben nada de él y no se explican qué le pudo haber pasado, pues es un hombre sano y no se le conoce ningún trastorno mental. Paul Kitterman, de 53 años, asistió a su primer partido de los Broncos el pasado jueves 23 de octubre, pero jamás fue visto después. De acuerdo a sus familiares y amigos, Paul abandonó su asiento durante el medio tiempo y nunca regresó. Tras días de su repentina e inexplicable desaparición, la familia de este hombre originario de Kremlin, Colorado, ubicado a 2 horas al noroeste de Denver, recurrió a las autoridades. Lo hemos estado buscando y estamos colaborando con el estadio de los Broncos para ver los videos de seguridad y posiblemente ver dónde pudo haber ido. Tenemos entendido que la última vez que fue visto fue durante el tercer tiempo del partido, pero después de eso no sabemos nada. Les pedimos que si alguien lo ha visto, que se comunique con el departamento de policía. Al decir de su familia, Paul estaba feliz de asistir al partido, tanto que se le olvidó su teléfono móvil y tarjetas de crédito al hacer el viaje desde Kremlin. Ellos no entienden por qué desapareció. Están muy preocupados, especialmente su hijo, quien fue al partido con él. Simplemente no se explican qué le pudo haber pasado. Nosotros al momento no vemos ninguna indicación de que esto se trate de un secuestro o algo por el estilo. Al no tener ninguna forma de comunicarse con Paul, tanto la policía como sus familiares y amigos acudieron a varios lugares para ver si se encontraba ahí. Hemos revisado los hospitales, centros de rehabilitación y también las cárceles y no está en ninguno de estos lugares. Al momento, la única pieza a este rompecabezas es el video de vigilancia del estadio Sports Authority, en donde Paul Kitterman nunca aparece. No hemos visto nada y ese es el problema, porque cuando revisamos los videos no vemos nada contundente que nos pueda ayudar con la investigación. La última vez que fue visto, Paul Kitterman llevaba puesto una sudadera oscura y una gorra de los Broncos. Cualquier persona con información sobre el paradero de este hombre, favor de comunicarse con la policía de Denver al 720-913-2000. Hasta aquí mi reporte. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios con Vanessa y Juan Carlos. Gracias, Karen, y estaremos siguiendo muy de cerca este caso.